Buenas tardes, hermanos. Tengan todos allá en casita, en sus hogares. Vamos a dar inicio a nuestro culto de mediodía. Iniciaremos con un preludio, luego la oración, a cargo de nuestro hermano Ángelo. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por este maravilloso día que nos regala, Señor. Gracias, Padre, por darme la oportunidad, Señor, estar aquí presente en tu casa de oración. Gracias porque tú eres el único Dios verdadero, Señor, quien estás siempre con nosotros, Señor bendito. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Señor, hacia nosotros, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que tú derrames tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora, Señor, con cada uno de nuestros hermanos, Señor, allá en sus hogares, Señor, en casita, donde quiera que nos ven, que tu gracia sea con cada uno de ellos, Padre bendito. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Seguimos adorando el nombre de nuestro Dios, hermanos. Abrimos nuestros himnarios. Entonaremos el himno número 609. No te dé temor.
Enseguida, hermanos, tenemos la lectura bíblica. Abrimos nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 13. Versículos del 1 al 13. La palabra de nuestro Dios dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acaban y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Enseguida, hermanos, tenemos la oración de intercesión a cambio de nuestro pastor Rogelio. Vamos a orar por la iglesia, vamos a solicitar al Señor que esté con nosotros. Señor y Dios Padre, tu palabra dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí y a Israel por posesión suya. Señor y Dios, ante ti estamos dándote gracias ante tu gran amor y tu misericordia, porque eres bueno en gran manera para con tu pueblo, para con tus hijos. Solicitándote, Señor, que los visites ahí en sus hogares, sosteniéndolos con tu paz, en tu amor, en tu misericordia. Escuchando la oración de cada uno de ellos ante sus necesidades, su clamor, ante su falta de salud, ante sus dolores, su cansancio. Y clamamos, Señor, para que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo extiendas tu mano con poder y toques cada uno de sus cuerpos hoy enfermos, cansados. Los sanes, los sostengas, mostrándoles tu amor.
Solicitamos, Señor, también una bendición especial en cada hogar para que no falte el alimento. Por lo tanto, Señor, bendícelos ahí en sus fuentes laborales, en sus negocios, bendiciendo el fruto de sus manos, porque es provisión tuya, Señor, porque tú das a tu pueblo, porque tus promesas no han de faltar a quien confía, en cree en ti, Señor, y pone su corazón delante de ti. Solicitamos, Señor, que atiendas esa oración, bendiciendo con tu paz esa relación con la familia, mostrándoles tu amor, Señor, para los unos para con los otros, pero también poniendo el deseo, Señor, de estar en tu casa de oración, ese deseo, Señor, de convivir en compañerismo con tus hijos, con tu pueblo, Señor, con ese deseo de dar testimonio de que somos hijos de Dios. Que te conozcan las naciones, Señor, ahí donde trabajamos, ahí donde vivimos día con día, por el testimonio que damos, tanto con la manera que hacemos las cosas, como lo que decimos, como lo hacemos. Solamente tú puedes estar con nosotros, Padre. Solamente tú nos puedes transformar. Y permite, Señor, que así sea, bendiciendo a tus hijos, encaminándolos en el camino que tu Hijo amado Jesucristo ha preparado para tu pueblo, bendiciéndonos, pero también guardándonos de todo mal. Escucha la oración de cada uno de mis hermanos. Perdónanos si es necesario. Danos vida nueva en Cristo Jesús, nuevos pensamientos, una nueva actitud delante de ti y delante de los hombres. Danos esa fortaleza, esa entereza, Señor, para continuar el camino, para dar testimonio y ser esa sal que tú deseas que seamos, esa luz como pueblo tuyo, que alumbre esta ciudad en tinieblas y dé testimonio que estás con nosotros. Bendícenos, Padre Santo, guárdanos de todo mal y quédate en medio de tus hijos, permitiendo que tu palabra nos transforme. Solicitamos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Para seguir adorando el nombre de nuestro Dios, hermanos, abrimos nuevamente nuestras Biblias, busquemos en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y la palabra de nuestro Dios dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Bueno, hermanos, llegó el momento de preparar nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir la palabra de nuestro Dios. Estará a cargo con nuestro pastor Luis Rogelio. Muy bien, hermanos, vamos a tener la meditación en la palabra de Dios este día. Ahí en este pasaje, sin olvidarnos de la primera carta a Corintios capítulo 13, en esos versículos del 1 al 13. Y este mes estamos predicando acerca del caminar libres en Cristo. Y todos los temas van a estar relacionados. Pensando y analizando que la semana pasada el mensaje fue preparándose para la eternidad, reconociendo como objetivo la presencia de Dios y como meta la eternidad. Y entonces se nos viene la pregunta: ¿cómo es vivir este tiempo humano creyendo en Jesucristo? Y ahí es donde debemos reconocer que hay desafíos y que hay decisiones. Y el mensaje del día de hoy es el desafío y decisiones del creyente en Cristo. Y vamos a tomar una referencia en este capítulo 22 de Génesis, por lo cual yo les invito a aprender de ello, cómo vivir la vida en Cristo, teniendo como objetivo la presencia de Dios y como meta la eternidad en tu vida. Vamos a orar y vamos a pedirle que sea el Espíritu de Dios que hable a tu corazón a través de su palabra. Señor y Dios, permite que tu Espíritu Santo esté con nosotros y que a través de tu palabra, Señor, nos hables, transformando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, con ese deseo, Señor, de servirte, de glorificarte. En Cristo Jesús. Amén. El mensaje: desafío y decisiones del cristiano. Y hemos hablado de la libertad, que a veces malentendemos, de esa libertad cristiana, de esa libertad de conciencia y de lo que usted y yo podríamos considerar de libre albedrío. Todas esas situaciones
en las que nos llevan a tomar decisiones como personas en la carne, a veces rodeadas de un concepto religioso, teológico, doctrinal. Pero ahí está la vida. Ahí está el momento. La pregunta es, ¿cómo caminar como objetivo la presencia de Dios, la meta, la eternidad? Que son cosas muy diferentes entre la vida carnal y las metas y objetivos de este mundo ofrecidos por Él, y lo que Dios anhela de cada uno de sus hijos, de los creyentes. Y ahí es donde debemos entender y comprender este desafío. Ese desafío que en este pasaje del capítulo 22, sin duda, la vida de este hombre llamado Abraham estuvo llena de desafíos, como lo es la nuestra el día de hoy. Desafíos como dejar su tierra. Y tú has sido invitado a dejar todos los conceptos, la ética y todas las formas de vida de este mundo para vivir conforme al reino de Dios. Son dos cosas completamente opuestas. No se puede agradar a Dios si se vive conforme al mundo. Vivir como peregrino, y la palabra de Dios dice que cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te conviertes en peregrino, embajador del reino de Dios. Es decir, este mundo ya no es tu hogar, sino es un hogar celestial, pero tenemos que vivir un tiempo como seres humanos, agradando a Dios, porque hacemos las cosas a la forma y manera de Cristo. ¿Que vamos a enfrentar peligros? Claro que sí, y va a haber muchas maneras y circunstancias difíciles en nuestra vida, y tantas cosas más. Pero el desafío supremo para este varón fue cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo, a Isaac. Y en la vida tuya, el día de hoy, también hay tantos desafíos que no hemos podido superar en muchas ocasiones, porque no hemos comprendido lo que es vivir conforme al reino de Dios. Pero vamos a observar cómo este desafío ayuda a este gran hombre, Abraham, a tomar decisiones. Y esas decisiones son decisiones semejantes a las que hoy tú tienes que tomar en los retos de la vida y de este mundo hoy. Porque son decisiones que le ayudan a fortalecer su relación con Dios. Y así es como lo podemos hacer hoy en día cada uno de nosotros. Y el primer detalle, vamos al versículo 1, y dice la palabra de Dios, y dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ahí está un desafío. Y posiblemente tú digas, es que Dios no me va a probar a mí. Más bien, ¿no has visto cómo Dios te está templando, cómo Dios te está forjando ese carácter cristiano? Cómo está fortaleciendo día a día tu fe con todas las cosas que suceden a tu alrededor, buenas, malas y muy buenas. Así que, en ese desafío, se está probando la prioridad de su amor. Y la pregunta es, en los desafíos de tu vida, ¿cuántas veces has considerado que lo que Dios está probando es tu prioridad hacia el amor de Dios? En todas las cosas. Y ahí lo vemos el versículo 1, el versículo 2, y en el versículo 6, en la tercera parte, y el 7, Dios da una ordenanza tremenda.
Y esa ordenanza muchas veces te la ha dado a ti y no la has entendido, no la has oído, no la has visto. Pero ahí está. Y dice, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, y al que ama, al que tanto amas. Una ordenanza tremenda. Jesús nos dice hoy, toma tu cruz y sígueme. Es decir, Dios te ordena que tomes lo más elemental de tu vida y cargando con las consecuencias de seguir a Dios. Y aquí podemos entender en esa prioridad de amor, en el caso de este hombre, es obviamente que amaba a su hijo, a su único hijo, nacido en su vejez. Ya no había muchas oportunidades para tener aparentemente otros hijos. Pero Dios lo bendice grandemente, eso vemos en la historia. Pero hasta ese momento, en el momento en que tú tienes que tomar decisiones importantes, en la que se te presentan desafíos para seguir o dar un paso atrás en el caminar con Cristo hacia la presencia de Dios, te pone en una encrucijada en la cual te estés pensando como Abraham. Posiblemente estás pensando, dando prioridad a ese amor paternal y te olvidas de Dios. Estás pensando en ese amor paternal como ser humano en que tienes que dar provisión a tu hogar, a tu familia y cumplir con tus tareas laborales y cumplir con tantas cosas de este mundo para bien de tu hogar, de tu familia personal. Es decir, hoy más que buscar una relación con el Señor y su iglesia, nuestra prioridad está en que sean satisfechos nuestros intereses personales. ¿Y sabes qué? Vas a vivir siendo esclavo de ello, cuando el Señor te invita a caminar con Cristo en libertad, despojándote de todas aquellas cosas. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor es que Él proveerá. Y Él no falta a sus promesas. Y Él sostendrá. Y Él guardará. Pero en tu corazón y en tu mente está ahí el decir, ¿sabes qué? Pero yo no lo siento, yo no lo veo y jamás he tenido esas promesas. Pues ahí están, tú no las has querido tomar por tu falta de fe. ¿Cuál es la condicionante de este hombre? Creyó a Dios, amaba a Dios. Y lo vamos a ver más adelante, pero ahorita debemos entender y comprender la calidad de tu amor para con Dios. Eso es lo importante. Al ofrecer a Isaac, Abraham tuvo que decidir quién era realmente el primer amor en su vida. Y el Señor, cuando dice toma tu cruz y sígueme, te está diciendo lo mismo ante una confesión de fe que tú hiciste. Y si tú eres capaz de tomar esa cruz y seguir a Cristo para hacer las cosas a la manera de Cristo, estás mostrando la prioridad de tu amor para con Dios y no para con el mundo, las personas y lo que relaciona en esta vida humana. Así que, con el sacrificio, Abraham demostró su amor incondicional a Dios. Cuando tu corazón está dispuesto a dar testimonio, a servir a tu Señor en alabanza, en adoración, reconociendo en lo más dentro de ti que Dios está contigo,
y que se merece toda la honra y la gloria, y que debemos estar dispuestos a vivir para Él con diligencia. Entonces mostramos que Él verdaderamente gobierna nuestras vidas. Lo reconocemos como el Dios soberano, como el Señor de señores. Así que Abraham demuestra un amor incondicional a Dios y su obediencia voluntaria, que eso es lo más importante. No discutió acerca de las promesas como lo hacemos nosotros. Es una promesa que descansaba única y totalmente en su Hijo. No cambió al Hijo por algún otro, como era costumbre en aquellos tiempos. No se excusó en que no se podía encontrar el lugar como lo hacemos nosotros. Con cada paso que daba durante 3 días, demostraba su amor y su obediencia a Dios. Son las características del caminar con Cristo de un verdadero hijo de Dios. Un creyente solamente se queda en decir: creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador, y se acabó. Pero un verdadero hijo de Dios, como deseamos que nuestros hijos nos obedezcan, de una manera nos sirvan, de una manera estén en relación con nosotros, en muchas formas y en muchas maneras, en la cual disfrutamos una comunión padres e hijos, familia, todos ellos, en paz, en gozo, con amor, con misericordia, y todos esos dones y características que están ahí en la carta a los Corintios. Eso es lo mismo que Dios desea de ti, de su iglesia, de su pueblo. Así que ese amor humano, ahí está descrito en esa primera carta. Es el amor que debíamos tener los unos para con los otros, solicitado por Juan. Es el amor que es solicitado y manifestado en Cristo Jesús para con su iglesia. ¿Por qué no responder igual que Jesús, la iglesia para con Él? Por su gran misericordia, por su gran amor, por todas aquellas cosas que ha hecho en tu vida. Es decir, hermanos, un amor así es el que se requiere por parte de la iglesia de Cristo. Pero para poder manifestar ese amor hay que tener libertad. Y esa libertad es despojarnos de todo lo que tenemos en nuestro ser, desde nuestros sentimientos equivocados, de nuestras pasiones, de nuestros pensamientos no correctos, de nuestras actitudes, para poder caminar en Cristo con libertad. Que demuestre una obediencia voluntaria, unidad y compañerismo, y por supuesto, esto será prosperado en todo. Porque si Dios está contigo, ¿qué más puedes desear? Es todo lo que necesitamos, que Dios esté con nosotros. El segundo detalle, una vez que se demuestra la calidad del amor que es solicitado por Dios por cada uno de nosotros, se requiere de una obediencia voluntaria que, qué difícil es para nosotros otorgarla. Versículos 3 al 6, y después el 9 y el 10, observamos. Fíjense en cómo se da una obediencia solicitada a cada hijo de Dios. Y para eso está el discipulado en Cristo Jesús, para transformar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestro ser, a través de la palabra de Dios. No podemos hacerlo de la primera, no podemos hacerlo sin el conocimiento de Dios, su voluntad, sus propósitos. Por lo tanto, tenemos que ser transformados por la palabra. Pero fíjense lo que sucede. La diligencia primero. ¿Qué tan diligentes somos diciendo yo amo a Cristo? Para su voluntad, para su llamado, para participar en el servicio al Señor. Dice la palabra: Abraham se levantó de madrugada y ensiñó su asno. Se requiere diligencia. Y más adelante, en el cumplir, nos enseña y nos muestra que también
Isaac tuvo una participación, participó ahí. ¿Qué puso sobre Isaac? La leña y otras cosas que tenían que ser necesarias para cumplir con la tarea encomendada por Dios. Y la puso sobre Isaac, su hijo. Y los dos siguieron caminando juntos. Qué difícil a veces para nosotros, inclusive un culto de 1 hora y media, de 2 horas, se nos hace tan pesado. Qué difícil para nosotros tener un culto de oración de 10, 15 minutos, pesadísimo. Qué difícil para nosotros estar en la lectura de la palabra de Dios por X tiempo. Qué difícil. ¿Cómo podemos ser libres? Si sabemos que la palabra nos hace libres, que la palabra de Dios nos limpia y no permitimos ser libres. Pero no nomás caminaron juntos, llegaron a la meta. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿qué hizo? ¿Qué haría usted en ese lugar? ¿Qué haría usted ante la presencia de Dios por los favores de Dios en su vida? Qué difícil es darle culto a Dios. Venimos con muchas actitudes diferentes, esclavos de nuestras pasiones, no libres en Cristo. Qué difícil. Abraham, con su corazón turbado entre tristeza, el que pasará. En su conocimiento de ese Dios en que creía y confiaba. Ante la solicitud, se atreve ahí a edificar ahí un altar de adoración. ¿Cuántos de nosotros le damos la espalda al Señor por nuestra esclavitud en pecado y de maldad, cuando Dios no nos favorece ante lo que nosotros creemos que es el favor de Dios? Así que no nomás quedó ahí y no nomás estaba tanteando a Dios a ver hasta dónde Dios lo estaba probando, como muchas veces lo hacemos nosotros. Puso al niño, dice la historia, hizo todos los preparativos para hacer un gran culto de adoración a Dios. Posiblemente algunos teólogos y algunos de ustedes dirán, eso era un uso y costumbre de aquellos tiempos. Pero al fin y al cabo, este varón obedeció a su Dios, no se lo presentó a dioses extraños o ajenos, se lo estaba presentando a su Dios. Y extendió a Abraham su mano. Y Dios dijo a su tiempo, detente. He visto tu fe, tu obediencia, tu amor hacia mí. ¿Qué sucede después de esta obediencia voluntaria solicitada a cada uno de nosotros? Después de que Dios habló, dejó todo a cargo de Abraham. Jesucristo, después de la gran comisión presentada, hoy a la iglesia de Cristo le ha encargado llevar un mensaje de salvación porque nos ha considerado libres. Y un mensaje en el que la palabra os hará libres. Pero estamos más interesados en los asuntos competentes a la comunidad que ser sal y luz en el mundo. En este caso de la enseñanza,
y nos lleva a reflexionar en cómo somos nosotros. Abraham podía presentar opciones válidas al Señor. La iglesia en estos tiempos argumentamos tantas cosas que hasta nos atrevemos a plantearle opciones válidas en el plan redentor universal del Señor para con el mundo. Y le decimos, Señor, no, las cosas tienen que ser así, y el método fulano, y el método mangano, y acá, y acá, y acá, y preparemos de esta manera, y preparemos de otra manera. Escuchen a Dios y hagan las cosas a la manera de Dios. Los elementos, podríamos discutirlos. Las distancias, el lugar no conocido. Todas esas cosas demandan obediencia voluntaria. Es decir, primero tengamos una sana y buena relación con Dios que nos dé libertad para poderle servir. Porque es por causa de eso que tú no y yo no le servimos. Porque no somos libres. Nuestra carne nos condiciona, nuestra mente nos objeta, nos duda, y tantas cosas nos esclavizan para que con libertad sirvamos a Dios. Debemos entender que hoy las necesidades y condiciones de este mundo sin Cristo requieren que la iglesia de Cristo camine unida y en paz, libre, para que en una obediencia voluntaria lleven el plan de salvación a las almas que hoy están esclavizadas y que mueren sin Cristo. Pero nosotros primero tenemos que estar libres. Somos una iglesia que no vive en libertad. Somos una iglesia que todavía está condicionada por nuestra carne, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Esa es la realidad. Tenemos que entregarle al Señor primeramente todo aquello que no nos permite ser libres, para tener ese corazón de Cristo. Por lo tanto, una vez teniendo el corazón de Cristo, podemos confiar plenamente en la provisión de Dios, que ahí es donde se demuestra si le creemos a Dios o no le creemos a Dios. No es en que lo confesemos, sino en que lo vivamos. Versículos 8, versículos 14. ¿Qué es lo que dice primeramente Abraham cuando hace una pregunta de angustia a su hijo? Oye, llevamos todo y el cordero. ¿Ustedes creen que ese niño no sabía lo que iba a suceder? El cordero, hijo mío, dice, lo proveerá Dios. Eso fue lo que respondió Abraham. ¿Qué hizo el niño? ¿Qué me gustaría que hicieran nuestros niños y nuestros jóvenes de nuestra iglesia? Con toda humildad, con toda paciencia, permitir ser formados por la palabra de Dios. En el caso de Abraham e Isaac, dice la palabra de Dios, y siguieron caminando juntos. El Señor provee. ¿Qué había en esos elementos? Abraham no tenía otro recurso para su descendencia. Necesitaban confiar en Dios para esta nueva experiencia. Pero la realidad es que a veces estamos listos para aceptar y agradecer lo que el Señor provee. No estamos listos. Esa es la realidad. No estamos listos. Porque muchas veces objetamos lo que Dios nos da cuando solicitamos una cosa diferente. Así que muchas veces no aceptamos lo que el Señor demanda. Por lo que deberíamos desechar de nosotros esa inconsistencia. Solamente es como el asadón, de allá para acá, de allá para acá. Pero cuando Dios solicita, Señor, discúlpame, estoy ocupado, no tengo tiempo, esto, lo otro, y acá y allá. Eso no es así.
Tenemos que cuidar esa inconsistencia. Y en unidad y en compañerismo como iglesia de Cristo, tenemos que aprender a someternos a la voluntad divina para cumplir con el plan redentor del Señor para el cual fuimos llamados. Alguno de ustedes va a decir, es que yo fui llamado para ser salvo. Equivocado. Ha sido llamado en salvación para ser parte del pueblo de Dios y cumplir con una gran comisión como cuerpo de Cristo, hasta que Cristo venga. Por lo tanto, versículos 11 al 13 nos llevan a entender y comprender la última parte de todo esto que debe vivir en este caminar con Cristo usted, su familia, la iglesia. Tenemos que purificar, tiene que purificar su adoración a Dios. Estaba Abraham en el altar, con todo su corazón delante de Dios. La pregunta es, ¿cómo nos acercamos al Señor? ¿Con todo nuestro corazón en la mano? ¿O solamente para cumplir un requisito eclesiástico? Dice la palabra, en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, y él responde, aquí estoy, respondió. Fíjense la respuesta de Dios, una respuesta que es para ti también. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme, y póngale lo que lo tiene atado a usted, y que es esclavo el día de hoy de esas pasiones en la carne. Póngale usted aquellos temores y miedos desde lo más profundo de su corazón que no le permiten servir a su Señor y Dios, es decir, glorificarlo. En ese caso, este varón, Dios le dice, no te has negado a darme a tu único hijo. Es decir, todo. Y usted me va a preguntar por qué todo. Porque el primer llamado, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, Abraham tuvo que dejar muchas cosas. Y en el caminar Dios le iba diciendo, y ahora haz esto, y tuvo que dejar muchas cosas. Y ahora haz esto, y dejó muchas cosas. Y ahora haz esto, y vete a Egipto, y dejó muchas cosas. Y ahora vete para ese lado, y dejó muchas cosas. ¿Y qué tendrás que dejar tú para ser libre en Cristo y caminar con Cristo libre? Porque debemos entender que la adoración sería una actitud de temor a Dios, de reverencia a Dios. Hoy la iglesia ha perdido esa actitud de adoración al Señor, se da sin la más mínima reverencia y por lo tanto se paga el costo que muchas veces se ve a simple vista. Y sobre todo el resultado espiritual de la congregación. Eso nadie lo puede esconder. Está delante de Dios y delante de los hombres. Porque dice la palabra, ante gran multitud de testigos. Esa es la realidad. Es una adoración que sería sin mezcla de costumbres paganas. Y la pregunta es, ¿cómo nos acercamos al Señor, al culto? Y viene llena de mezclas mundanas, para entenderlo correctamente. No debemos olvidar que el Dios que provee es también el Dios que demanda y nos solicita obediencia a sus mandamientos, demanda una vida consagrada, demanda que proclamemos su evangelio. Eso es lo importante.
Por lo tanto, hermanos, si quieres vivir en libertad, dejemos que el Señor provea, sin influencias y condiciones humanas y de este mundo, porque esas nos esclavizan, nos atan y no permitirán que tengamos como objetivo la presencia de Dios y como meta la eternidad. Si tú quieres estar con Dios y en la eternidad, es el único camino. No hay otro. Porque el que estás caminando hoy, ¿quién sabe a dónde te va a llevar? Pero no a la presencia de Dios y mucho menos a la eternidad. Así que, hermanos, este varón enfrentó el desafío con decisiones correctas. Hoy tú estás ante este parteaguas de tomar decisiones correctas, que van a fortalecer tu relación con Dios. Tomemos las decisiones correctas en los desafíos de la vida, de tal manera que nuestra relación con el Señor se vaya fortaleciendo día a día a través de las experiencias, a través de las circunstancias, a veces buenas, a veces malas. Pero ahí está. Y cuando tú aprendas a vivir esa manera de vivir en libertad con Cristo, caminando con Cristo, llevas la garantía de que estás caminando el camino correcto hacia la presencia de Dios. Por lo tanto, busquemos el amor, la unidad y el compañerismo verdadero, que son la manifestación del Espíritu Santo obrando en la iglesia de Cristo, en la vida tuya, con tu familia e inclusive en la sociedad en que vives, pero no a la manera del mundo, sino a la manera del reino de Dios, para que el Señor sea conocido en las naciones. Hoy tienes un nuevo propósito en tu vida: manifestar el reino de los cielos ahí donde vives. Hay que permitir la presencia y la manifestación del Espíritu de Dios, obrando en la iglesia de Cristo para la perfección de los santos. Camina libre en Cristo. A través de estas enseñanzas se te da el conocimiento de cómo hacerlo. Caminemos con el Señor. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, permite que tu palabra nos muestre, nos enseñe, primeramente ese camino, pero también, Señor, ante las circunstancias, las situaciones buenas y malas, tú nos ayudes a tomar las mejores decisiones. Sobre todo, Señor, demostrar nuestro gran amor que te tenemos, nuestra gratitud por tan hermosa salvación en Cristo Jesús. Gracias, Padre, te lo pedimos, que estés con nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Qué maravillosa palabra de nuestro Dios, hermano. Muchas veces nosotros nos preocupamos por ciertas cosas, ¿verdad? Pero pues Dios es el único que proveerá. Y pues creo que no nada más debemos de escucharlo, sino ponerlo en práctica. Confiar en Él, que Él es el único que ve por nosotros, por cada uno de nosotros. Bueno, enseguida, hermanos, tenemos el himno de respuesta. Abrimos nuestros himnarios, busquemos el himno número 647, En presencia estar de Cristo.
habrá con Cristo cuando haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Ahora, hermanos, tenemos la bendición apostólica a cargo de nuestro pastor Luis Rogelio. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios porque permitió que estuviésemos aquí en su casa. Gracias al Señor porque nos ha dado salud, nos ha dado vida y nos da el pan de cada día. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, ahí en nuestros hogares te pedimos que estés dándonos el pan de cada día, bendiciendo el fruto de nuestras manos, bendiciendo los negocios de mis hermanos, Señor, porque reconocemos que es tu provisión, sosteniendo a tu pueblo, guardándolo. Mis hermanos que están enfermos, que están cansados, Señor, bendícelos con tu presencia, sosteniéndolos, sanándolos en el nombre de Cristo Jesús. Pero lo más importante, Señor, guárdanos de todo mal. Que tu paz, tu amor esté en medio de tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y ahora, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz. Amén. Enseguida, hermanos, tenemos la doxología. Busquemos en nuestro himnario el himno 432. Gloria demos al Padre. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu.
Por último, hermano, tenemos el postludio y con esto terminaremos nuestro culto. El culto ha terminado, hermanos. Les enviamos un saludo desde la iglesia Filadelfia, allá en casita, en sus hogares. Que Dios les siga bendiciendo.